En un restaurante elegante, un padre llevó a sus hijas a una cita que no debería haber tenido testigos. Dos niñas inocentes, un corazón desconfiado y una mujer capaz de doblar servilletas. Y también certezas. Entre estrellas en el cielo y silencios que dicen más que 1000 promesas, nació una familia improbable. Cuando el miedo amenaza con destruir todo, el amor encuentra la forma de reconstruirlo. Antes de escuchar esta historia tan llegadora, suscríbete al canal para más relatos que te harán sentir chido el corazón. El terciopelo carmesí de las sillas de El Dorado parecía absorber el murmullo discreto de la noche, transformándolo en un susurro elegante. Mateo Mendoza, con sus ojos azules que ya habían visto demasiado y sentían muy poco, observaba el movimiento de la puerta giratoria con la paciencia calculada de un depredador. No es que estuviera cazando, estaba en realidad montando una trampa, no para la mujer que estaba a punto de llegar, sino para la propia idea del amor que para él se había convertido en una farsa bien ensayada. El divorcio, la amargura de su exesposa, el dolor silencioso de sus hijas, todo eso había clavado en él la certeza de que la vulnerabilidad era un lujo que ya no podía permitirse. Había concertado una cita a ciegas, un experimento social, como le gustaba llamarlo en sus pensamientos más cínicos. La mujer, una tal Elena, había sido descrita por una amiga en común como dulce, dedicada y con un corazón enorme. Palabras bonitas, pensaba Mateo, pero que significaban poco cuando se enfrentaban a la realidad cruda. La realidad de un hombre con 2 hijas pequeñas, 2 cicatrices ambulantes de un matrimonio deshecho, que exigían más que palabras bonitas. Exigían paciencia, sacrificio y una dosis de amor incondicional que Mateo dudaba que existiera. Su plan era simple, casi cruel en su simplicidad. No vendría solo. Sus hijas, Sofía y Lucía, de 6 y 4 años respectivamente, estaban escondidas en el coche con la niñera, esperando la señal. Ellas eran el paquete completo, la prueba definitiva. Si Elena retrocedía, si su sonrisa vacilaba al ver a las 2 pequeñas figuras, Mateo tendría su confirmación. Nadie quería la carga. Nadie quería al hombre herido y a sus hijas traumatizadas. Y él podría finalmente cerrarse para siempre, justificando su soledad con la prueba irrefutable de la falsedad ajena. La puerta giratoria se movió nuevamente y una figura esbelta, envuelta en un vestido azul marino que realzaba la piel clara y el cabello castaño ondulado, entró en el salón. Elena. Sus ojos, de un tono miel profundo, recorrieron el ambiente con una curiosidad gentil, antes de posarse en la mesa donde estaba Mateo. Él se levantó, una sonrisa educada en los labios, y la saludó con la formalidad de un empresario en una reunión de negocios. Elena, por su parte, exhibía una sonrisa genuina, tal vez un poco aprensiva, pero innegablemente cálida. Era, de hecho, como la amiga la había descrito, dulce, pero la dulzura, Mateo lo sabía, podía ser una máscara. El mesero trajo los menús y la conversación fluyó con una ligereza superficial. Elena hablaba de su trabajo en una ONG que cuidaba de niños con traumas, de su pasión por los cuentos de hadas y de la importancia de escuchar los pequeños corazones. Mateo la escuchaba, asintiendo, pero su mente estaba en otro lugar. Sus dedos tamborileaban levemente en el mantel, una señal casi imperceptible de su impaciencia. Era hora. Con un gesto discreto hacia la puerta, Mateo dio la señal. Segundos después, 2 cabecitas curiosas se espiaron dentro del restaurante. Sofía, con su largo cabello castaño y ojos grandes, sostenía un osito de peluche desgastado. Lucía, más pequeña y tímida, agarraba la orilla del vestido de su hermana, los ojos azules muy abiertos. La niñera, discreta, las condujo hasta la mesa. La expresión de Elena se congeló. La sonrisa que adornaba su rostro se deshizo en una mezcla de sorpresa y, por un breve instante, algo que Mateo interpretó como vacilación. Era esto, la prueba, aquel momento en que la máscara caería y la mujer dulce revelaría su verdadero rostro. Él se preparó para el retroceso, para la excusa mal elaborada, para la huida. Pero Elena no huyó, no retrocedió.
Sus ojos color miel que antes expresaban sorpresa, ahora se llenaron de una dulzura que Mateo nunca había visto. Ella se levantó de la silla, no para alejarse, sino para acercarse a las niñas, y entonces, para total perplejidad de Mateo, se arrodilló. Allí, en medio del elegante restaurante, con el vestido azul marino rozando el suelo, se agachó hasta quedar a la altura de las pequeñas. «Hola», dijo, con una voz suave y acogedora. «¿Qué osito más lindo? ¿Cómo se llama?» Sofía, que estaba a punto de esconderse detrás de la niñera, dudó. Sus ojos, antes llenos de aprensión, encontraron los de Elena. «Osito feliz», susurró apretando el juguete contra su pecho. Elena sonrió una sonrisa que alcanzó sus ojos. «Osito feliz. ¡Qué nombre más adorable! Parece estar muy feliz de verte, Sofía». Se volvió hacia Lucía, que todavía se aferraba a su hermana. «¿Y tú, pequeña? ¿Cuál es tu nombre?» «Lucía». La voz casi inaudible. «Lucía», Elena repitió con cariño. «¡Qué nombre tan hermoso! ¿Sabías que Lucía es una estrella en el cielo? Brilla mucho». Mateo observaba paralizado. Esperaba un choque, un rechazo, cualquier cosa que confirmara sus teorías, pero lo que veía era una escena que parecía salida de un sueño. Elena tomó una servilleta de papel de la mesa y con movimientos ágiles y delicados comenzó a doblarla. Las niñas, hipnotizadas, observaban cada movimiento. En pocos segundos una flor de loto de papel floreció en sus manos. «Miren», exclamó Elena extendiendo la flor hacia Sofía. «Esta es para ustedes. Es una flor mágica. Nos enseña que, incluso cuando todo parece arrugado, podemos desplegarnos y convertirnos en algo hermoso de nuevo». Sofía tomó la flor con sus deditos, los ojos brillantes. Lucía, animada, soltó el borde del vestido de su hermana y se acercó, estirando su manita para tocar la flor. Elena tomó otra servilleta y comenzó a doblar otra flor, explicando cada paso a las niñas, transformando la servilleta en un juguete, el restaurante en un aula improvisada. Las sonrisas de las hijas de Mateo. Ah, aquellas sonrisas no eran las sonrisas forzadas que daban para agradarlo, ni las sonrisas contenidas que mostraban a los parientes. Eran sonrisas genuinas que venían de algún lugar profundo, de un lugar que Mateo pensaba que estaba sellado para siempre por el dolor. Las vio riendo, una risa ligera y cristalina, mientras Elena las ayudaba a doblar sus propias servilletas en formas extrañas y divertidas. Parado en la puerta del restaurante, donde se había alejado para dar espacio a la escena, Mateo sintió un nudo en la garganta. Estaba probando no solo a Elena, sino a sí mismo, y estaba fallando miserablemente. Su armadura, construida con años de desilusión, comenzaba a mostrar grietas. La mujer frente a él no era la cazadora de fortunas, ni la fugitiva de responsabilidades que esperaba. Era alguien que, con una simple servilleta y una sonrisa verdadera, había conquistado corazones que él pensaba estaban inaccesibles. En ese momento, Mateo entendió que la prueba no era sobre si ella era digna de él, sino sobre si él era digno de aquella pureza, de aquella capacidad de amar sin reservas que Elena exhalaba. Y la verdad, desnuda y cruda, era que no lo era, no todavía. La cita a ciegas había revelado mucho más de lo que esperaba, y lo que había sido un experimento cínico se había transformado en el primer vislumbre de una esperanza olvidada hace mucho tiempo. La noche apenas había comenzado, pero la vida de Mateo Mendoza ya había dado vuelta a una página, y él sabía, con una certeza aterradora, que nada sería como antes. Los días que siguieron al encuentro en El Dorado fueron un torbellino, de emociones contradictorias para Mateo. La imagen de Elena arrodillada, enseñando a sus hijas a doblar flores de servilleta, se repetía en su mente como una película en bucle. Era una escena de ternura que no veía en años, tal vez nunca. Sofía y Lucía, antes tan cerradas, ahora hablaban de tía Elena con un brillo en los ojos que él pensó que se había extinguido. Pedían verla, que les contara más historias sobre estrellas y servilletas mágicas.
y Mateo, a regañadientes, de su propio cinismo se veía cediendo. La primera cita había sido una prueba, pero las siguientes fueron una inmersión en un territorio desconocido. Elena no era solo amable, era atenta, perspicaz, veía el dolor detrás de la fachada de millonario inquebrantable, la fragilidad detrás de la armadura, y, de alguna manera, no huía. Por el contrario, parecía acercarse. Las conversaciones fluían con una naturalidad que Mateo no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ella hablaba de su pasión por ayudar a los niños, de su sueño de un mundo donde nadie se sintiera solo. Y Mateo, sorprendentemente, se abría, contando pedazos de su historia, de la soledad que lo acompañaba desde la infancia, de la presión de mantener un imperio, del peso de un matrimonio que se deshizo en pedazos. La relación comenzó a florecer de una forma inesperada, casi aterradora. Elena pasaba las tardes con las niñas, leyendo libros, pintando cuadros coloridos que adornaban las paredes antes vacías de la mansión. Las risas de Sofía y Lucía volvieron a resonar por los pasillos, y Mateo se sorprendía observándolas, desde lejos, con una sonrisa discreta en los labios. Era la primera vez en mucho tiempo que su casa parecía, de hecho, un hogar. Pero, como una sombra insistente, los viejos miedos comenzaron a atormentarlo nuevamente. ¿Y si se cansa? La voz en su cabeza susurraba en las madrugadas de insomnio. ¿Y si todo es fingido? ¿Y si solo está interesada en mi dinero, en mi posición? Los recuerdos del divorcio, de su exesposa, Patricia, que un día juró amor eterno y después lo acusó de todos los males del mundo, volvieron con toda su fuerza. Patricia, con su lengua afilada y su mirada de desprecio, había plantado semillas de desconfianza tan profundas que parecían imposibles de arrancar. Nunca serás feliz, Mateo. Nadie aguanta tu forma de ser controladora. Nadie te va a amar de verdad, solo lo que tienes. Las palabras de Patricia, sopladas a lo largo de los años, eran como un veneno lento que ahora comenzaba a hacer efecto. Mateo veía a Elena con las hijas, con él, y la imagen era tan perfecta que parecía irreal, y lo que era irreal para Mateo era peligroso. La paranoia, un monstruo adormecido en su subconsciente, despertó. Comenzó a inventar fantasmas. Una llamada que Elena recibió durante una cena parecía sospechosa. Una sonrisa intercambiada con el mesero del restaurante se convirtió en una señal de coqueteo. Revisaba el teléfono de ella cuando iba al baño, buscando mensajes, nombres, cualquier indicio de que sus sospechas eran reales. No encontraba nada, pero la ausencia de pruebas solo alimentaba su certeza de que ella era demasiado inteligente para dejar rastros. ¿Quién era al teléfono?, preguntaba, con una voz casual que apenas disimulaba la tensión. Ah, era Ana, de la ONG. Estábamos resolviendo un problema con la donación de juguetes, respondía Elena, con la serenidad que solo aumentaba la irritación de Mateo. ¿Por qué era tan calmada? ¿Por qué no se irritaba con sus preguntas? Esto solo podía significar que estaba ocultando algo. Empezó a dudar de todo, de la sinceridad de su sonrisa, de la genuinidad del cariño con las hijas, de la pasión que demostraba por su trabajo. Cada día, la telaraña de desconfianza se volvía más densa, sofocando la belleza que estaba naciendo entre ellos. Veía conspiraciones inexistentes, leía entre líneas lo que no había, transformaba gestos inocentes en pruebas de traición. Elena, por su parte, sentía el cambio. El Mateo que se había abierto, que había mostrado un vislumbre de su vulnerabilidad, se estaba cerrando nuevamente. Los ojos azules, antes tan expresivos, ahora parecían opacos, llenos de una sospecha fría. Ella intentaba conversar, preguntar qué estaba sucediendo, pero él se esquivaba, inventaba excusas o simplemente negaba que algo estuviera mal. «Estás diferente, Mateo», se atrevió a decir una noche mientras cenaban en silencio. «Estás distante». «Tonterías, Elena, solo estoy cansado. El trabajo ha sido agotador», respondió él sin mirarla, los ojos fijos en su plato. Pero ella sabía que no era el trabajo. Era algo más profundo, más sombrío. Sentía el peso de la desconfianza de él
incluso sin entender el origen. Las pequeñas preguntas, las miradas furtivas a su celular, la forma en que parecía analizar cada palabra que ella decía. Era agotador. Ella, que dedicaba su vida a curar traumas ajenos, se veía ahora en medio de un torbellino de inseguridades que no eran suyas. La tensión crecía cada día, como una nube oscura que se acercaba, amenazando con desplomarse. Mateo estaba atrapado en su propia mente, rehén de los fantasmas del pasado que él mismo alimentaba. Estaba saboteando no solo a sí mismo, sino la oportunidad de una nueva vida, de una familia que, por primera vez en mucho tiempo, parecía haber encontrado un camino hacia la felicidad, y Elena, sin saberlo, estaba a punto de ser la víctima inocente de una batalla que no era suya, pero que la golpearía de lleno. El fin de semana en la casa de Acapulco, que debería haber sido un refugio de paz y un paso adelante en la construcción de aquella nueva familia, se transformó en el escenario del desastre. Mateo había insistido en llevarlas allí, tal vez con la esperanza de que el aire del mar y el paisaje idílico pudieran disipar la niebla de desconfianza que lo sofocaba. Pero la paranoia, una fiera hambrienta, no se preocupaba por escenarios paradisíacos. Se alimentaba del miedo, y Mateo estaba rebosando de él. Elena, a pesar de la creciente tensión, intentaba mantener la ligereza. Jugaba con Sofía y Lucía en la arena, construía castillos que se derrumbaban con las olas y les enseñaba a buscar conchas coloridas. Sus ojos, sin embargo, cargaban una tristeza velada. Sentía la distancia de Mateo, la forma en que la observaba con una mirada que no era de amor, sino de escrutinio. Cada risa de ella con las niñas, cada momento de relajación, parecía ser analizado, diseccionado, en busca de una falla, de una prueba de falsedad. La explosión llegó la noche del sábado. La cena había sido un silencio pesado, roto solo, por los sonidos del viento y las olas. Mateo estaba particularmente irritable, respondiendo a las preguntas de Elena con monosílabos y evitando cualquier contacto visual. Después de que las niñas se fueron a la cama, exhaustas por un día de sol y juegos, Elena intentó acercarse. «Mateo, necesitamos hablar», comenzó, con voz suave pero firme. «¿Qué está pasando? Estás diferente, distante. Siento que estoy caminando sobre cáscaras de huevo a tu alrededor». Él la miró, los ojos azules chispeando con una rabia contenida. «Diferente, distante. Tal vez solo estoy viendo las cosas como realmente son, Elena». «¿Y cómo son, Mateo?», preguntó ella, con la paciencia comenzando a agotarse. «Son que eres demasiado buena para ser verdad, que esa dedicación tuya, ese cariño con las niñas, es toda una farsa, una actuación para engañarme, para conseguir lo que quieres». Su voz subió de tono, las palabras escupidas como veneno. Elena retrocedió impactada. «¿Lo que quiero, Mateo? ¿Qué crees que quiero? Me dedico a estas niñas porque las amo, me importas, estoy aquí porque creo en nosotros». «¿Crees en nosotros? ¿O crees en mi cuenta bancaria, en mi apellido? ¿Crees que soy idiota? ¿Que no me doy cuenta de tus jueguitos? Esa llamada que recibiste en el restaurante, ¿quién era, Elena? Y no me vengas con la historia de la ONG otra vez. No soy estúpido». La acusación era tan infundada, tan absurda, que Elena sintió hervir la sangre. «¿Juegos, Mateo? Dedico mi vida a cuidar niños que han sufrido, a reconstruir hogares deshechos. ¿Crees que tengo tiempo o paciencia para jueguitos?» Y la llamada era de Ana, de la ONG. Sí, estábamos cerrando una asociación importante para un proyecto de verano. «¿Estás loco? Estás inventando cosas». «¿Loco? ¿Yo? ¿Quién está?» «Loca eres tú pensando que puedes engañarme. Veo tus miradas, tus sonrisas a otros hombres. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que soy ciego?» Su voz era un rugido resonando por la sala. «Otros hombres. ¿Qué otros hombres, Mateo? Apenas salgo de casa excepto para trabajar o para estar contigo y las niñas. ¿De qué me estás acusando? ¿De traición? ¿De mentira? No me merezco esto. No merezco ser tratada como una criminal, como una oportunista». Elena sintió
las lágrimas calientes correr por su rostro, no de tristeza, sino de pura extenuación e indignación. Me entregué a ti, Mateo. Me abrí a ti y a tus hijas con todo mi corazón. ¿Y así es como me pagas? ¿Con desconfianza y acusaciones infundadas? Ah, sí, el corazón de oro que solo aparece cuando hay 1.000.000 de motivos para ello. Eres igual a todas las demás, Elena, igual a Patricia, todas. Quieren lo mismo. Todas prometen amor, pero al final solo quieren mi dinero, mi nombre. Las palabras de Mateo eran un espejo de sus propias heridas, proyectadas cruelmente sobre ella. Fue el límite. Elena sintió que ya no había aire para respirar en aquella casa bajo el peso de aquella paranoia enfermiza. No podía luchar contra fantasmas que solo existían en la mente de él. No podía curar heridas que él se negaba a reconocer. No podía probar su inocencia ante alguien que ya había dictado sentencia. No soy Patricia, Mateo, y no voy a quedarme aquí para ser tu saco de boxeo emocional, dijo con voz entrecortada pero firme. Lo intenté, juro que lo intenté, pero no puedo amar a alguien que no confía en mí. No puedo construir una familia con alguien que me ve como una enemiga, una mentirosa. Se dio la vuelta, el dolor en su pecho casi físico. Caminó hasta la habitación con pasos pesados y comenzó a recoger sus pocas cosas. La maleta de fin de semana que había sido preparada con la expectativa de alegría, ahora se llenaba con la amargura de la despedida. Mateo no la siguió, no intentó detenerla. Se quedó de pie en la sala, el rostro contorsionado por la rabia y por algo que parecía ser arrepentimiento, pero que jamás admitiría. Antes del amanecer, cuando el cielo aún era de un tono azul, profundo y las estrellas comenzaban a apagarse, Elena partió. Tomó la llave del coche que había alquilado y salió de la casa de playa, dejando atrás no solo al hombre que la había herido, sino a 2 niñas dormidas, cuyos ojos, ella sabía, estarían llenos de preguntas al despertar. La brisa de la mañana en su rostro no traía alivio, sino la sensación de una pérdida inmensa. Había dejado atrás no solo un amor que parecía prometedor, sino la oportunidad de ser una estrella guía para 2 pequeñas almas que, sin darse cuenta, ya se habían anidado en su corazón. Y el silencio que siguió a su partida era más ensordecedor que cualquier grito. Los meses que siguieron a la partida de Elena fueron un purgatorio para Mateo. La casa de playa, antes un escenario de esperanza, ahora era un recordatorio constante de su fracaso. Cada rincón de la mansión parecía resonar con el silencio que Elena había dejado atrás. El olor del mar, antes un bálsamo, ahora traía la sal de las lágrimas no derramadas, las palabras duras que él había escupido. Pero el dolor de Mateo era apenas un eco del dolor que había infligido. Sus hijas, Sofía y Lucía, eran el espejo más cruel de sus acciones. En los primeros días, preguntaban por tía Elena con la inocencia de quien no entiende la crueldad del mundo adulto. ¿A dónde fue, papá? ¿Volverá mañana? Mateo inventaba excusas improvisadas sobre Elena habiendo necesitado viajar, sobre su trabajo, pero las niñas, con su sensibilidad aguzada, sentían la mentira en el aire. Poco a poco, la alegría que Elena había traído comenzó a marchitarse. Las risas, antes tan frecuentes, se volvieron raras. Los dibujos coloridos en las paredes fueron reemplazados por un silencio pesado. Sofía, antes tan comunicativa, se encerró en su mundo de libros y muñecas, respondiendo con monosílabos y evitando la mirada de su padre. Lucía, la más pequeña, volvió a tener pesadillas nocturnas, despertando asustada y llamando a mamá. Una llamada que Mateo sabía que no era para Patricia, sino para la mujer que había llenado el vacío en sus corazones. El miedo a perder otra vez se convirtió en rutina, y las niñas que habían empezado a florecer ahora parecían encogerse, como plantas sin sol. Mateo intentaba compensar la ausencia de Elena con juguetes caros, viajes extravagantes, pero nada llenaba el hueco que él había cavado. Las hijas no querían regalos, querían la presencia, el cariño, la seguridad que Elena les había ofrecido. Las veía languidecer, y la culpa, un peso aplastante,
comenzó a corroer su alma. La paranoia que antes lo dominaba ahora se transformaba en un arrepentimiento amargo. Había destruido algo puro y bueno, y las consecuencias estaban estampadas en los rostros tristes de sus hijas. Patricia, la exesposa, que mantenía una relación distante pero atenta con las hijas, comenzó a notar el cambio. En las visitas semanales veía la palidez en los rostros de las niñas, la falta de brillo en los ojos, la forma en que se aferraban a ella con una necesidad que antes no existía. Ella, que había sido la fuente de muchas de las inseguridades de Mateo, ahora veía el resultado de sus propias semillas de desconfianza germinando en el terreno fértil de la mente de él. Un día, Patricia llegó para buscar a las niñas y encontró a Mateo sentado en la sala, la mirada perdida en el vacío. Sofía y Lucía estaban en la habitación, en un silencio inusual. Patricia sintió la rabia y la lástima mezclarse. Había pasado años tratando de vengarse, tratando de demostrar que Mateo era incapaz de amar, pero ver a sus hijas sufriendo era el límite. «¿Qué hiciste, Mateo?», preguntó la voz baja pero cargada de una furia contenida. «Las niñas están destrozadas, ya no ríen, no juegan, tienen miedo de perder otra vez». Mateo no respondió, solo sacudió la cabeza, el rostro entre sus manos. «Te lo dije, Mateo, te dije que eras incapaz de amar. Pero nunca imaginé que serías capaz de hacer esto con nuestras hijas», continuó Patricia, la voz elevándose. «Ella era buena para ellas, Mateo, era buena para ti, y tú, en tu paranoia enfermiza, lo tiraste todo por la borda». Él levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. «Yo no sé qué pasó, Patricia. Lo arruiné todo». «Arruinaste. No solo arruinaste, Mateo. Estás saboteando no solo a ti mismo, sino a tus hijas. Ellas necesitan estabilidad, amor, alguien que las haga sentir seguras. Y tú con tus fantasmas les estás quitando eso». Patricia se acercó, la voz ahora un susurro cortante. «La pusiste a prueba, ¿verdad? Siempre haces eso. Pruebas a las personas hasta que se rompen. Y ahora, Mateo, has roto el corazón de tus hijas. Felicidades». Las palabras de Patricia, crudas y dolorosas, fueron un puñetazo en el estómago de Mateo. Hacían eco a las acusaciones de Elena, pero viniendo de Patricia, la mujer que más temía y de quien más se había defendido, golpearon un nervio, expuesto. Estaba, de hecho, saboteándose, y peor aún, estaba saboteando la felicidad de sus hijas. Fue necesario un empujón de un viejo amigo, que lo vio languidecer en su aislamiento, sugiriendo que buscara ayuda profesional. Fue necesario el silencio ensordecedor de su propia casa. Pero el verdadero catalizador vino de donde menos lo esperaba. Una noche, el teléfono de Mateo sonó. Era un número desconocido. Atendió, vacilante. «¿Papá?». La voz infantil y llorosa de Sofía susurró del otro lado de la línea. Yo llamé a la tía Elena. Le pedí que volviera. Le pedí que te rescatara de tu miedo». Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sofía había llamado a Elena. Su hija, en un acto de valentía y desesperación, había intentado reparar el daño que él había causado. Le había pedido a Elena que lo rescatara de su propio miedo. En ese momento, Mateo Mendoza, el millonario inquebrantable, se derrumbó. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente vinieron calientes y abundantes. Había llegado al fondo del pozo y la única mano extendida era la de su propia hija, pidiendo que se permitiera ser salvado. La ficha, finalmente, cayó. Necesitaba cambiar. No por Elena, no por Patricia, sino por Sofía y Lucía, las dos estrellas que estaba dejando apagar. La voz llorosa de Sofía al teléfono, pidiendo a Elena que lo rescatara del miedo, fue la chispa que Mateo necesitaba. Esa noche se derrumbó. No fue un llanto de rabia o frustración, sino de un dolor profundo y un arrepentimiento abrumador. Las lágrimas vinieron acompañadas de una claridad brutal. Había llegado al fondo del pozo, y la única salida era el cambio. No más huir, no más culpar, no más esconderse detrás de su armadura de desconfianza. Al día siguiente, Mateo hizo la primera llamada que realmente importaba en años.
no a un cliente, no a un abogado, sino a un terapeuta. Las sesiones iniciales fueron tortuosas. Despojarse de años de control y paranoia era como arrancarse la propia piel. Habló sobre la infancia marcada por la ausencia y la exigencia, sobre el divorcio traumático con Patricia, que había reforzado su creencia de que todos estaban tras su dinero, y, finalmente, sobre Elena. Describió la luz que ella había traído y la oscuridad con que él la había repelido. El terapeuta, con paciencia y perspicacia, lo ayudó a desenredar los nudos de su alma, a entender que la desconfianza era un escudo contra el dolor, pero que, al mismo tiempo, le impedía sentir el amor. El proceso fue lento y doloroso, pero Mateo estaba determinado. Comenzó a aplicar lo que aprendía en las sesiones en su día a día. El primer y más importante cambio fue con Sofía y Lucía. Se arrodillaba para hablar con ellas, las miraba a los ojos, escuchaba sus historias con atención genuina. Pidió disculpas no con palabras vacías, sino con acciones. Papá tenía mucho miedo, mis princesas, miedo de que las cosas buenas se fueran. Me equivoqué, pero estoy aprendiendo a ser un mejor papá para ustedes. Las niñas, cautelosas, al principio comenzaron a responder. Las risas volvieron, primero tímidas, luego más fuertes. Lucía volvió a dormir toda la noche, y Sofía un día lo abrazó espontáneamente, un abrazo apretado que hizo que Mateo sintiera un calor que hacía mucho no sentía. Las llevaba al parque, leía cuentos antes de dormir, y por primera vez estaba verdaderamente presente. Ya no compraba la felicidad de ellas, la construía momento a momento con paciencia y amor. Patricia, que observaba la transformación desde lejos, estaba sorprendida. Las niñas estaban más ligeras, más felices. En una de las visitas, vio a Mateo sentado en el suelo de la sala, armando un rompecabezas gigante con sus hijas, riendo de verdad. Había una serenidad en su rostro que nunca había visto. «Parece que finalmente estás creciendo, Mateo», comentó un día sin la acidez habitual. Él solo asintió con una pequeña sonrisa. «Lo estoy intentando, Patricia, por las niñas». Todavía había momentos de recaída, destellos de duda que lo acechaban, una llamada desconocida, una mirada más prolongada de alguien, y la vieja paranoia intentaba infiltrarse. Pero ahora, Mateo tenía las herramientas para luchar. Respiraba profundo, cuestionaba sus pensamientos y recordaba el costo de ceder a esos miedos. Estaba aprendiendo a confiar en sí mismo, a confiar en que era digno de amor y que no todo el mundo estaba allí para lastimarlo. Elena, sin embargo, seguía siendo una herida abierta, una ausencia palpable. No había intentado contactarla. Sabía que no tenía derecho. Necesitaba curarse, reconstruirse, antes de siquiera pensar en acercarse a ella de nuevo. La llamada de Sofía había sido un pedido de socorro, no una invitación. Se preguntaba cómo estaría, si habría encontrado la paz que él había perturbado. Las niñas, a veces, mencionaban a tía Elena con una nostalgia inocente, y Mateo sentía un apretón en el pecho. Sabía que, algún día, necesitaría enfrentarla. Pero no para pedirle que lo rescatara, sino para mostrarle al hombre en que se estaba convirtiendo. Un hombre que, por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a confiar. El camino era largo, pero Mateo Mendoza, el hombre que un día fue rehén del miedo, finalmente estaba recorriendo el camino de la redención. Elena había encontrado refugio en el trabajo, sumergiéndose de lleno en los proyectos de la ONG. Ayudar a niños y familias en situaciones vulnerables era su forma de curar sus propias heridas. Cada sonrisa que arrancaba de un niño, cada hogar que ayudaba a reconstruir, era un pequeño bálsamo para el dolor de la pérdida. Se había mudado a un apartamento más pequeño, en un barrio más sencillo, buscando la tranquilidad que la mansión de Mateo nunca pudo ofrecer. La vida era más tranquila, más predecible, pero había un vacío que ni siquiera el propósito de su trabajo conseguía llenar completamente. La llamada de Sofía meses atrás había sido un shock. El corazón de Elena se apretó al escuchar la vocecita llorosa de la niña.
«Tía Elena, ¿puedes volver? Papá tiene miedo». La frase se repitió en su mente durante días. Miedo, no rabia, no orgullo, sino miedo. Aquella palabra dicha por una niña había revelado la fragilidad detrás de la armadura de Mateo. Elena había conversado con Sofía durante algunos minutos, con la voz entrecortada, prometiendo que, de alguna forma, siempre estaría con ellas, en pensamiento, pero sin dar falsas esperanzas de un regreso. Colgar el teléfono fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Quería correr de vuelta, abrazar a las niñas, decirle a Mateo que todo estaba bien, pero sabía que no podía. No hasta que él enfrentara sus propios demonios. Desde 1907, entonces, Elena se había distanciado aún más, enfocándose en sí misma. Sabía que, por más que amara a las niñas y, en un rincón profundo del corazón, aún amara a Mateo, no podría ser la salvadora de nadie. Él necesitaba salvarse a sí mismo. Mientras tanto, Mateo continuaba su travesía. Un año pasó desde 1900, la partida de Elena, y la transformación era notable. Ya no era el hombre tenso y desconfiado. Su postura era más relajada, su mirada, más gentil. Había aprendido a identificar los detonantes de su paranoia y a desarmarlos antes de que tomaran el control. Su relación con las hijas florecía, reían, jugaban, y la casa estaba llena de vida nuevamente. Un día, durante una sesión de terapia, Mateo habló sobre Elena. La lastimé, la perdí, y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que ella sepa que he cambiado, que lo estoy intentando, no para que vuelva, sino para que sepa que el dolor que causé no fue en vano. El terapeuta lo animó a escribir, no una carta de disculpas, sino una carta de reconocimiento, de cómo ella lo había impactado, de cómo la pérdida de ella había sido el catalizador para su cambio. Mateo pasó semanas escribiendo, rompiendo, reescribiendo. Cada palabra estaba cargada con el peso del arrepentimiento y la esperanza. Finalmente, la carta estaba lista, no la envió directamente. En cambio, la entregó a Patricia durante una de sus visitas para recoger a las niñas. Patricia, que se había convertido en una aliada inesperada, leyó la carta, y una mirada de sorpresa y respeto pasó por su rostro. «Realmente has cambiado, Mateo», dijo, con voz suave. «Se la entregaré». Elena recibió la carta de Patricia una semana después. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra de Mateo. Su corazón se aceleró. Dudó durante mucho tiempo antes de abrirla, con miedo de lo que encontraría. Pero la curiosidad y un pinchazo de esperanza la vencieron. Las palabras de Mateo eran honestas, crudas, sin autocompasión. No pedía perdón, no pedía que volviera. Hablaba sobre la oscuridad en la que vivía, sobre cómo ella había sido la luz que él en su miedo había apagado. Describía el dolor de las hijas, la llamada de Sofía, y cómo eso lo había llevado a la terapia, a la autorreflexión. Hablaba sobre el proceso de curación, sobre cómo estaba aprendiendo a confiar, a amar sin reservas, y al final agradecía. Agradecía por ella haber sido la catalizadora de su cambio, aunque eso les hubiera costado a ambos. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, admiración y un dolor persistente. Él había cambiado. Aquel hombre que ella amó y que la hirió se estaba transformando. La carta no era un pedido para que ella volviera, sino un testimonio de su redención. Y eso, por sí solo, era un regalo. No respondió a la carta, no inmediatamente, pero la semilla de la esperanza que pensó que había sido aplastada comenzó a brotar nuevamente en su corazón. Pensó en las niñas, en sus sonrisas que ahora ella sabía habían vuelto, y pensó en Mateo, el hombre que estaba aprendiendo a ser digno del amor que ella había ofrecido. El camino hacia el perdón era largo, y el camino hacia la reconciliación aún más incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la posibilidad existía. El universo, de alguna manera, estaba tejiendo sus hilos nuevamente, y el futuro antes tan nebuloso
ahora parecía tener un atisbo de luz. La carta de Mateo, aunque no pedía nada, había plantado una semilla de inquietud en el corazón de Incentu. Helena. La guardaba en un cajón, pero la presencia de aquellas palabras era constante. La honestidad de Mateo sobre su propia oscuridad y el impacto devastador que había causado la conmovió. Pero la herida aún estaba ahí, un recordatorio vívido del dolor que él le había infligido. Helena había reconstruido su vida con cuidado, enfocándose en la ONG y en la paz que había encontrado en su independencia. La idea de volver a acercarse, incluso a un Mateo transformado, traía consigo una mezcla de anhelo y una cautela dolorosa. Sabía que la curación de él era un proceso, y la de ella también. Mientras tanto, Mateo continuaba recorriendo su camino de redención. La terapia se había profundizado, y no solo desentrañaba sus miedos, sino que aprendía a construir una base sólida de autoconfianza y amor propio. Su relación con Sofía y Lucía era la prueba más elocuente de su cambio. La casa, antes un santuario de su paranoia, ahora era un hogar vibrante, lleno de risas y la energía contagiosa de las niñas. Las llevaba a pasear en bicicleta, ayudaba con los deberes y, lo más importante, estaba presente en cada momento, con una escucha activa y un cariño genuino. La culpa que lo corroía había dado lugar a una serenidad conquistada. La ciudad se estaba preparando para el Día de la Conciencia Ambiental, un evento comunitario que involucraba a escuelas, ONGs y empresas locales en proyectos de sustentabilidad. La ONG de Helena, Corazones en Red, era una de las principales organizadoras, y Sofía y Lucía estaban emocionadas por participar con un proyecto de huerta comunitaria que habían desarrollado en la escuela. Mateo, orgulloso, las acompañó hasta el Parque Chapultepec, donde se realizaba el evento. El parque bullía de actividad. Estaciones de reciclaje, talleres de plantación de semillas y stands informativos se extendían por el césped. Mateo observaba a sus hijas, con sus pequeñas palas y guantes, plantando semillas con un entusiasmo contagioso. Sentía una inmensa gratitud por ese momento, por tener la oportunidad de ser el padre que ellas merecían. Fue entonces cuando sus ojos la encontraron. Helena estaba cerca del escenario principal, coordinando la logística, con una tablet en la mano y una expresión concentrada. Llevaba una camiseta de la ONG y jeans, con el cabello recogido en una cola de caballo. La luz del sol realzaba su perfil determinado y la pasión en sus gestos. Parecía estar en su elemento, fuerte y realizada. Ya no había la fragilidad que él había explotado, sino una resiliencia que lo llenó de admiración. La observó durante un largo tiempo, sin moverse, solo absorbiendo la imagen de la mujer que había sido un punto de inflexión en su vida. De repente Lucía, con la tierra en las manos, y una sonrisa sin un diente, corrió hacia Helena. «Tía Helena, mira nuestra plantita». Sofía, un poco más contenida, siguió a su hermana. Helena se giró, y una sonrisa amplia y sincera iluminó su rostro al ver a las niñas. Se agachó para abrazarlas. Las manos sucias de tierra no la detuvieron. «Qué lindas, qué orgullo. De ustedes, mis pequeñas jardineras». Mateo sintió que el corazón se le oprimía al ver la escena. Aquel cariño, aquella conexión, era algo que él había intentado destruir. Dio un paso adelante, vacilante, mientras Helena se levantaba, sus ojos encontrándose con los de él. Por un instante, el mundo alrededor pareció desaparecer. Ya no existía la furia del pasado, ni el dolor agudo de la pérdida. Había solo un reconocimiento mutuo. Los ojos de Mateo, antes tan llenos de desconfianza, ahora cargaban una humildad y una serenidad que Helena nunca había presenciado. Los ojos de ella, a su vez, reflejaban una mezcla de sorpresa, un atisbo de nostalgia y una cautela aún presente. «Mateo», dijo Helena, la voz suave, casi un susurro. «Helena», respondió él, la voz un poco ronca, pero firme. «Es bueno verte». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el bullicio del evento. Las niñas, ajenas a la complejidad del momento, tiraban de las manos de Helena, queriendo mostrarle más de su proyecto. Helena sonrió a las niñas, luego volvió la mirada hacia Mateo.
Había una pregunta silenciosa en sus ojos, una búsqueda de confirmación. Y en los ojos de Mateo, una respuesta silenciosa. Él estaba allí, diferente, y lo que vendría después, si algo venía, se construiría sobre una base de verdad. El reencuentro no era una promesa de retorno, sino la validación de que el viaje de ambos, aunque separado, había llevado a un lugar de curación y, tal vez, a una nueva posibilidad de conexión. El silencio que siguió al breve saludo entre Mateo y Elena fue llenado por la voz animada de Sofía. «Tía Elena, papá nos ayudó a hacer la huerta. Hasta sabe los nombres de las plantitas ahora». Lucía, más tímida, solo asintió con la cabeza agarrando la mano de Elena. Elena sonrió a las niñas, luego miró a Mateo, que tenía una sonrisa genuina y relajada en el rostro. «¿En serio, Sofía? Qué bueno, Mateo». Su voz era neutral, pero sus ojos lo examinaban, buscando vestigios del hombre que había sido. Lo que veía era diferente, una postura más abierta, una mirada que no huía, y una paciencia evidente con las hijas. «Ellas son las verdaderas expertas», respondió Mateo, con un tono ligero y sin la antigua rigidez. Se agachó a la altura de Lucía, que estaba escondida detrás de Elena. «Lucía, ¿no vas a mostrarle a la tía Elena cómo tu semilla de girasol ya está brotando?» Lucía, alentada, extendió un pequeño recipiente con un brote minúsculo. Elena se arrodilló junto a ella, admirando la plantita y elogiando el trabajo de las niñas. Mateo observaba la interacción, sintiendo una punzada de nostalgia y un profundo arrepentimiento por haber alejado aquella luz de la vida de ellas. Notó la forma en que Elena trataba a sus hijas, con la misma dulzura y atención que él había descuidado durante tanto tiempo. La conversación giró en torno al proyecto, de la huerta y al evento. Mateo preguntó sobre el trabajo de la ONG, y Elena respondió con entusiasmo contenido, explicando los desafíos y las recompensas. Ya no existía la barrera de desconfianza entre ellos, sino una cautela respetuosa. Elena percibió que Mateo no intentaba dominar la conversación ni presumir de sus logros. Escuchaba, hacía preguntas pertinentes y parecía genuinamente interesado. Después de algunos minutos, una colega de Elena se acercó, llamándola para resolver un asunto de logística. «Tengo que irme, Mateo. Fue bueno verte», dijo Elena levantándose. Miró a las niñas. «Me encantó verlas, mis pequeñas. Sigan cuidando de las plantitas». Las niñas la abrazaron fuertemente. Mateo solo asintió, un igualmente casi inaudible. Sabía que no podía forzar nada. Aquel breve reencuentro era más de lo que esperaba. Mientras Elena se alejaba, Mateo la siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y una nueva ola de esperanza. Se había preparado para lo peor, pero lo que encontró fue una apertura, una validación silenciosa de su cambio. Sofía y Lucía, ajenas a la complejidad emocional de los adultos, ya tiraban del padre hacia otra atracción de la feria. Aquella noche, Elena no pudo dormir. La imagen de Mateo en el parque, tan diferente del hombre que había conocido, se repetía en su mente. Las palabras de Sofía, «Papá cambió, ya no tiene miedo», adquirían un nuevo significado. Había visto con sus propios ojos la ligereza en su mirada, la paciencia con las hijas. La carta no era una fachada, el cambio era real. Aún así, el miedo persistía. No el miedo de él, sino el miedo de sí misma, de permitirse sentir nuevamente, de revivir el dolor. Se había curado, pero las cicatrices aún eran sensibles. Elena sabía que la transformación de Mateo era un paso monumental, pero la reconstrucción de la confianza era un proceso aún más delicado. Del otro lado de la ciudad, Mateo también repasaba el encuentro. Sintió una paz que no esperaba. No había resentimiento en los ojos de Elena, solo una observación cautelosa. Eso era un comienzo. Sabía que el camino de regreso, si es que existía uno, sería largo, y exigiría más que solo una carta o un breve encuentro. Exigiría tiempo, paciencia y la prueba continua de que el hombre que la había herido ya no existía. No la buscaría. Dejaría que ella procesara, que viera,
a través de las hijas y tal vez de otros encuentros casuales, que su cambio era verdadero. La semilla había sido plantada y ahora, como los brotes de girasol de Lucía, necesitaba tiempo y cuidado para crecer. El reencuentro en el parque flotó en el aire durante semanas, un eco silencioso en la rutina de Elena. Se sorprendía pensando en Mateo no con la rabia o el dolor de antes, sino con una curiosidad cautelosa. Las palabras de Sofía, «Papá cambió, ya no tiene miedo», y la imagen de Mateo agachado junto a Lucía, con una sonrisa amable, eran difíciles de ignorar. Sabía que el cambio era real, pero el recuerdo del dolor era un muro alto que superar. Elena se permitió observar, desde lejos, cómo interactuaba con las hijas en las reuniones de padres, en los eventos escolares. Él siempre estaba allí, presente, paciente, y la alegría genuina de Sofía y Lucía era la prueba más convincente de su transformación. Mateo, por su parte, mantuvo su promesa silenciosa de no forzar nada. Continuó enfocado en ser el mejor padre que podía, en solidificar su nueva identidad. La terapia era un proceso continuo y estaba aprendiendo a lidiar con las recaídas ocasionales de la desconfianza, transformándolas en oportunidades para reafirmar su nueva perspectiva. Sabía que el tiempo era su mayor aliado y que la confianza, una vez rota, solo podría reconstruirse con consistencia y paciencia. El puente entre ellos eran las niñas. Sofía, especialmente, no tenía filtros. «Tía Elena, papá está aprendiendo a cocinar. Hoy hizo hot cakes, pero los quemó un poco», contaba un día cuando Elena fue a buscar unas donaciones a la escuela. «Y me dejó elegir la película de la noche». Lucía, con sus ojos grandes, confirmaba con gestos. Elena sonreía, escuchando las historias, sintiendo que el corazón se le ablandaba un poco más con cada relato. Patricia también notó el cambio en Elena. «Estás más ligera», comentó un día, mientras las niñas jugaban en el patio. «¿La carta de él hizo alguna diferencia?» Elena dudó. «Sí, está diferente, Patricia. Lo veo en las niñas». Patricia asintió. «Es cierto, es un milagro, para ser sincera. Nunca pensé que vería esto». La validación de Patricia, que conocía a Mateo también, era un ladrillo más en la reconstrucción del puente. Un mes después del evento en el parque, la escuela de Sofía y Lucía organizó una obra de teatro infantil. Sofía era una de «Mi no me sé las estrellas» y Lucía participaría en el coro. Mateo estaba radiante de orgullo. Elena fue invitada por la directora de la escuela, que era una gran apoyadora de la ONG, y aceptó. Sabía que Mateo estaría allí, pero decidió que era importante apoyar a las niñas. El auditorio estaba lleno. Mateo estaba sentado en la tercera fila, con un ramo de flores para Sofía. Elena se sentó algunas filas más atrás, intentando pasar desapercibida. La obra comenzó, y la risa de Mateo resonaba en el auditorio con cada escena graciosa. Aplaudía con entusiasmo, y en un momento, Elena lo vio secar una lágrima discreta cuando Sofía cantó su solo. Era un Mateo que nunca había conocido, un hombre que se permitía sentir y expresar emociones sin miedo. Al final de la obra, el público aplaudió de pie. Mateo fue el primero en correr hacia el escenario, abrazando a Sofía y Lucía con una efusión que hizo sonreír a Elena. Las niñas, eufóricas, señalaron a Elena en el público. «Tía Elena, viniste». Elena se levantó y caminó hacia el escenario. Mateo la vio acercarse, y una sonrisa genuina, sin la tensión anterior, iluminó su rostro. «Elena», dijo, la voz suave, «qué bueno que viniste». «Estuvieron maravillosas», respondió Elena, mirando a las niñas, que ahora la abrazaban. «Felicidades, mis artistas». Sofía, con la espontaneidad de una niña, tomó la mano de Elena y la de Mateo, uniéndolas. «Tía Elena, papá dijo que eres la mejor amiga de las plantas. ¿Puedes ayudarnos a cuidar nuestra huerta en casa?» El contacto de las manos de Mateo y Elena, breve e inesperado, envió un escalofrío por ambos. Mateo no retrocedió. Elena sintió el calor de la mano de él, un calor que había olvidado. Miró a Mateo, que tenía una mirada de sorpresa,
y una petición silenciosa en sus ojos. Elena miró a las niñas, al entusiasmo en sus rostros y a la mano de Mateo, que aún sostenía la suya, suavemente. La huerta. Era una invitación simple, inocente, proveniente de las niñas, y de alguna manera era la invitación perfecta. Sonrió primero a las niñas, luego a Mateo. «Claro que sí, Sofía. Me encantaría ayudarles con la huerta». La sonrisa de Mateo se ensanchó, un brillo de alivio y gratitud en sus ojos. Aquel pequeño gesto, aquel sí para las niñas, era un sí para una posibilidad que él había temido estuviera perdida para siempre. El camino aún era incierto, pero la puerta, que antes estaba apenas entreabierta, ahora se abría un poco más, invitando a la luz a entrar. La promesa de ayudar con la huerta de las niñas flotó en el aire como una invitación delicada. Elena sintió una mezcla de nerviosismo y una curiosidad casi irresistible. Era un paso pequeño pero significativo, de regreso a un lugar que había jurado nunca más pisar. Eligió un sábado soleado para la visita, avisando a Mateo por mensaje. Un intercambio breve y formal que contrastaba con la intimidad que alguna vez compartieron. Al llegar a la antigua mansión, Elena notó la diferencia inmediatamente. Jardín, antes impecable pero un tanto impersonal, ahora tenía un aire más vivo, con juguetes esparcidos e incluso algunos canteros improvisados. La puerta fue abierta por Sofía y Lucía, que la recibieron con abrazos apretados y gritos de alegría. «¡Tía Elena, viniste!». Mateo apareció justo detrás de ellas, una sonrisa contenida y una expresión de gratitud en sus ojos. «Elena, bienvenida. Las niñas están eufóricas». Parecía más cómodo, sin la tensión que lo acompañaba antes. El interior de la casa también respiraba una nueva atmósfera. Ya no existía el silencio opresor o la sensación de que cada objeto estaba en su lugar exacto. Había dibujos colgados en el refrigerador, libros infantiles esparcidos en la sala y un aroma suave de galletas recién horneadas. Era un hogar, no solo una casa. La huerta estaba en un rincón soleado del patio. Las niñas ya habían preparado la tierra, y Elena trajo algunas plantas de hierbas aromáticas y flores. El trabajo fue ligero y divertido. Elena explicaba sobre cada planta, sobre la importancia de la luz y el agua, mientras Sofía y Lucía escuchaban con atención sus pequeñas manos sucias de tierra. Mateo observaba de cerca, haciendo preguntas sobre el cuidado de las plantas e incluso ayudando a regar. No intentaba dominar la escena, solo participaba, contento de verlas felices. Elena notó la paciencia de Mateo con las hijas, la forma en que las alentaba y elogiaba cada pequeño logro. Ya no era el padre distante y sobrecargado. Era un padre presente, involucrado, que se permitía reír y ensuciarse de tierra junto con ellas. La imagen de él, arrodillado al lado de sus hijas, con una sonrisa relajada, era la prueba más contundente de su transformación. En un momento, mientras las niñas corrían a buscar más agua, Mateo se acercó a Elena. «Gracias por venir. Elena, significa mucho para ellas y para mí». Su voz era baja, sincera. Elena lo miró, al azul de sus ojos que ahora parecían más claros, sin la sombra de la paranoia. «Son excelentes jardineras. Es un placer ayudar». Dudó, luego añadió: «La casa está diferente, Mateo, más acogedora». Una leve sonrisa surgió en sus labios. «Lo estamos intentando. Las niñas me han enseñado mucho sobre lo que realmente importa». Hizo una pausa y sus ojos encontraron los de ella. «Sé que no hay atajos para lo que pasó, pero espero que, con el tiempo, puedas ver que la persona que yo era ya no existe». Elena sintió un nudo en la garganta. No había un pedido de perdón explícito, pero la vulnerabilidad en su voz era una petición en sí misma. Asintió levemente. «Lo veo, Mateo, lo veo». La tarde pasó rápidamente. Después de plantar los brotes, las niñas insistieron en que Elena se quedara para merendar. Mateo preparó jugo y las galletas que Elena había olido. Se sentaron en la cocina y la conversación fluyó de forma natural sobre la escuela de las niñas, sobre el trabajo de Elena en la ONG, sobre las pequeñas alegrías del día a día.
Era una normalidad que Elena no esperaba, una ligereza que contrastaba con la densidad del pasado. Al despedirse, las niñas la abrazaron con la promesa de que volvería pronto. Mateo la acompañó hasta la puerta. «Gracias, Elena, de verdad». «De nada, Mateo. Las plantas quedarán hermosas». En el coche, Elena sintió una mezcla compleja de emociones. La visita había sido menos dolorosa y más reveladora de lo que imaginaba. Aquel Mateo era alguien que apenas reconocía, un hombre que se había reconstruido a partir de las cenizas de su propio tormento. La herida aún estaba allí, pero la visita a la huerta de las niñas había plantado una nueva semilla. La semilla de la posibilidad de que tal vez la curación completa no significara solo olvidar, sino aprender a convivir con las cicatrices y quizás, solo quizás, permitir que algo nuevo floreciera en su lugar. La visita a la mansión, y especialmente a la huerta de las niñas, dejó a Elena con una sensación de ligereza inesperada. La imagen de Mateo, tan diferente del hombre que la había atormentado, persistía en su mente. Ya no era la sombra sofocante del pasado, sino una figura más suave, más humana. La casa, antes un mausoleo de sus recuerdos más dolorosos, ahora resonaba con la vida y la alegría de las niñas. Era una prueba irrefutable de que el cambio de Mateo no era un artificio, sino una transformación genuina. Aún así, la cautela era su compañera constante. Las cicatrices no desaparecen de la noche a la mañana, y la idea de permitirse ser vulnerable nuevamente, incluso con un Mateo renovado, era aterradora. Se aferraba al trabajo en la ONG, a la rutina que había construido para sí, como un puerto, seguro. Pero la semilla de la curiosidad plantada por las niñas y regada por la nueva actitud de Mateo comenzaba a brotar. Sofía y Lucía no tardaron en llamar, llenas de entusiasmo. «Tía Elena, nuestra lechuga está creciendo», exclamó Sofía un día. «¿Cuándo vienes de nuevo?» Elena prometió una nueva visita pronto, y así, las idas a la mansión para ayudar con la huerta se volvieron una rutina suave, casi semanal. Cada visita era una nueva capa de descubrimiento. Elena veía a Mateo interactuar con las hijas con una paciencia y un cariño que nunca imaginó que poseyera. Las escuchaba, las alentaba y participaba en sus juegos con una ligereza que desarmaba cualquier resto de desconfianza. Nunca la presionaba, nunca intentaba forzar una conversación sobre el pasado. Sus interacciones se centraban en las niñas, en la huerta, en el clima, en asuntos triviales que, paradójicamente, construían un nuevo puente de normalidad entre ellos. En una de esas tardes, mientras Elena y las niñas plantaban nuevos brotes de fresa, surgió una pequeña discusión entre Sofía y Lucía sobre qué semilla plantar primero. Mateo, que estaba cerca, observaba con una sonrisa. «¿Qué tal si hacemos una votación democrática?», sugirió con un tono divertido. Las niñas rieron y Elena sonrió, notando la forma en que él desarmaba la situación con humor e inteligencia, algo que rara vez hacía antes. Más tarde, mientras las niñas regaban las plantas, Mateo se acercó a Elena, que estaba limpiándose la tierra de las manos. «Las niñas están encantadas de tenerte cerca, Elena. La huerta nunca estuvo tan bien cuidada». «Son excelentes aprendices», respondió Elena, sintiéndose más cómoda en su presencia. «Y tú también te estás desempeñando. Bien con las plantas». Mateo rió suavemente. «Estoy aprendiendo. Es un buen recordatorio de que las cosas llevan tiempo para crecer y que se necesita paciencia y cuidado». Sus ojos encontraron los de ella, y había una profundidad en su mirada que iba más allá de las plantas. Era una referencia sutil al viaje de ambos, al tiempo y cuidado que estaban dedicando a la propia reconstrucción. Elena sintió un escalofrío. Aquel era el Mateo que había conocido al principio, el hombre inteligente y perspicaz, pero ahora desprovisto de la capa de paranoia y control. «Sí», concordó, su voz un poco más suave. «Es verdad». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión mutua. Era un reconocimiento del camino recorrido, de los dolores y las superaciones.
No había necesidad de palabras grandiosas. Aquella mirada, aquel intercambio de entendimiento, era más elocuente que cualquier disculpa o promesa. Las niñas volvieron corriendo, interrumpiendo el momento. «Papá, tía Elena, ¿podemos hacer un picnic aquí en la huerta?» Mateo y Elena se miraron, una sonrisa surgiendo en ambos rostros. «Claro que sí, princesas», dijo Mateo. Mientras ayudaban a las niñas a extender una manta en el césped, Elena percibió que la pared de hielo alrededor de su corazón se estaba derritiendo, no por una fuerza externa, sino por la persistencia suave de la verdad. Aquel picnic improvisado con el sol dorado de la tarde y las risas de las niñas era más que una comida. Era un pequeño vislumbre de un futuro que, aunque aún incierto, parecía cada vez más posible. La huerta, con sus brotes creciendo, era un símbolo perfecto de la nueva vida que ellos juntos estaban cultivando. El picnic en la huerta se extendió hasta el final de la tarde, con risas, historias y la simplicidad de un momento compartido. Elena sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo en presencia de Mateo. No era la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de una herida que, aunque todavía presente, comenzaba a cicatrizar de una forma inesperada. La casa, antes un lugar de terror, ahora era un refugio de calor y vida. Al despedirse, las niñas la abrazaron con la promesa de que volvería para ver crecer las fresas. Mateo la acompañó hasta la puerta y un silencio cómodo flotó entre ellos. «Gracias por hoy, Elena. Fue muy bueno». Su voz era suave, y sus ojos, que antes cargaban una intensidad perturbadora, ahora reflejaban una calma sincera. «Fue bueno, Mateo», respondió, y se dio cuenta de que no estaba mintiendo. «Las niñas están radiantes». Él asintió. «Te extrañan. Siempre fuiste muy importante para ellas». La frase era simple, pero cargaba un peso de reconocimiento y arrepentimiento implícito. Elena sintió un calor en el pecho. «Son especiales, y tú has sido un padre maravilloso para ellas». Era la primera vez que elogiaba directamente su papel como padre, y la sonrisa que surgió en el rostro de Mateo fue genuina y desarmada. «Lo estoy intentando», dijo. «He aprendido mucho de mis errores, y con la terapia. Es un camino largo, pero estoy comprometido». No pidió perdón, pero la honestidad en su voz era un bálsamo. Elena solo asintió, un nudo en la garganta. Sabía que él estaba diciendo la verdad. La evidencia estaba allí, frente a ella. «Lo veo, Mateo. Veo tu cambio». De vuelta a casa, Elena se permitió reflexionar sin las barreras habituales. Aquel Mateo era un hombre transformado, alguien que estaba reconstruyendo su vida basándose en la autenticidad y el amor por sus hijas. La rabia y el miedo que sentía habían disminuido, dando lugar a una empatía cautelosa. Aún no sabía qué le reservaba el futuro, pero la puerta para una nueva forma de relación, tal vez no romántica, pero de amistad y respeto mutuo, parecía estar abriéndose. Los días se transformaron en semanas. Las visitas de Elena a la huerta se volvieron más frecuentes, y las conversaciones con Mateo se profundizaron. Hablaban sobre libros, sobre el trabajo de Elena en la ONG, sobre los desafíos de la paternidad e incluso sobre las noticias del mundo. Mateo demostraba una curiosidad genuina sobre la vida de ella, y Elena se sentía cómoda para compartir, algo que parecía imposible antes. En una tarde lluviosa, mientras las niñas estaban en sus habitaciones jugando, Elena y Mateo estaban en la sala de estar conversando. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando una atmósfera íntima. Mateo, que estaba leyendo un libro, lo cerró y miró a Elena. «Elena», comenzó, la voz un poco más seria de lo habitual. «Sé que nunca podré borrar lo que hice. El dolor que te causé, las noches de tormento que te impuse, eso me atormenta todos los días». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. «No espero perdón. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente y que he cambiado no por ti, sino por mí, por las niñas, y porque necesitaba convertirme en una mejor persona». Elena sintió que el corazón se le apretaba. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad,
y sin la antigua autojustificación, eran lo que necesitaba oír. No era un pedido de retorno, sino un reconocimiento pleno del mal que él había causado. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de dolor, sino de una extraña mezcla de alivio y compasión. «Lo sé, Mateo», respondió, la voz entrecortada. «Veo tu cambio, y te perdono». La palabra salió de sus labios con una ligereza sorprendente. Era un perdón no para olvidar, sino para liberarse, para permitir que la curación fuera completa. «No es fácil, pero te perdono». Mateo asintió, lentamente, sus propios ojos humedecidos. No se movió para abrazarla, respetando el espacio y la fragilidad del momento. Solo un gesto de cabeza, una mirada de profunda gratitud. «Gracias, Elena. Esto significa todo para mí». El silencio que siguió fue llenado por la lluvia, por la respiración suave de ambos y por la sensación de un peso inmenso siendo levantado. Aquel perdón no era una invitación para el pasado, sino un puente para un futuro donde la sombra del dolor no sería más la única narrativa. Era el inicio de una nueva página, escrita con la tinta de la honestidad y la redención. El Mariziantos, te perdono de Elena resonó en la sala, más alto que el sonido de la lluvia afuera. No era un grito de liberación, sino un susurro de paz. Mateo no dijo nada más, solo asintió, los ojos humedecidos, un peso visiblemente retirado de sus hombros. El momento era sagrado, un reconocimiento mutuo de que el dolor había sido real, pero la curación también era posible. No había promesas de un futuro romántico, solo la aceptación de un presente donde la amargura ya no los aprisionaría. Después de algunos minutos de silencio, las risas de las niñas resonaron desde el piso de arriba, rompiendo la intensidad del momento. Mateo se recompuso, una sonrisa suave surgiendo en sus labios. «Creo que están tramando algo», bromeó, y Elena sonrió de vuelta, sintiendo una ligereza que no experimentaba en años. A partir de aquel día, la dinámica entre Elena y Mateo cambió sutil pero profundamente. La cautela de Elena disminuyó, sustituida por una confianza creciente. Las conversaciones se volvieron más abiertas, más honestas. Podían hablar sobre el pasado no con acusaciones, sino con una comprensión mutua de las heridas y del proceso de curación. Mateo continuó siendo transparente sobre su terapia y sus desafíos, y Elena, a su vez, compartía más sobre su vida y sus sueños. Las visitas a la huerta se volvieron un ritual de fin de semana, un espacio seguro donde la familia, en su nueva configuración, podía florecer. Sofía y Lucía sentían el cambio en la atmósfera. La tensión que antes flotaba en el aire cuando sus padres estaban juntos había desaparecido. Ahora veían sonrisas, oían risas y sentían la armonía que irradiaba de ellos. «¿Papá y tía Elena son amigos ahora?», preguntó Sofía a Mateo un día, con la inocencia de una niña. Mateo la abrazó. «Sí, hija, somos amigos». Y Elena, que oyó la pregunta, sonrió. Amigos. Era una palabra simple, pero cargaba un significado inmenso de superación. Un mes después del perdón, la escuela de las niñas anunció un proyecto de ciencias que exigía la participación de los padres. Sofía estaba emocionada por construir un volcán, y Lucía quería crear un ecosistema en miniatura. Mateo, con su nueva disposición, se ofreció para ayudar, pero Elena también se ofreció como voluntaria. Era una oportunidad para demostrar a las hijas que, a pesar de no ser más una pareja, podían colaborar y apoyar sus intereses juntos. Pasaron una tarde entera en el comedor de Mateo, con cajas de cartón, pegamento, pintura y plantas. Mateo era metódico y práctico, mientras que Elena aportaba la creatividad y el conocimiento sobre la naturaleza. Las niñas corrían entre ellos, emocionadas, y la colaboración era fluida, sin fricciones. Ya no existía la necesidad de probar nada, solo el deseo de ver a las hijas felices y exitosas. En un momento, mientras Mateo ayudaba a Sofía a moldear el cono del volcán, miró a Elena,
que estaba pacientemente enseñando a Lucía a posicionar las pequeñas plantas en el ecosistema. «Nunca pensé que tendríamos un momento como este», dijo, la voz baja, casi un susurro. Elena levantó los ojos encontrándolos de él. «Ni yo», admitió, una sonrisa melancólica en los labios. «Pero es bueno, ¿no?». Él asintió, sus ojos transmitiendo una gratitud que iba más allá de las palabras. «Es más que bueno, Elena, es un regalo». Al final de la tarde, los proyectos estaban casi listos, y la sala era un glorioso desorden de materiales de arte. Las niñas, exhaustas pero felices, fueron a bañarse. Elena y Mateo se quedaron para limpiar el desorden, trabajando en silencio, pero con una complicidad que se había vuelto natural. Mientras Elena guardaba los materiales, se sorprendió pensando en su travesía, el dolor, la huida, la reconstrucción solitaria y ahora esta inesperada reaproximación. Había perdonado a Mateo, no para que volvieran a ser lo que eran, sino para que ella pudiera seguir adelante, libre del peso del resentimiento. Y, al hacerlo, descubrió que la vida en su complejidad le había ofrecido una nueva forma de familia, basada no en la pasión del pasado, sino en la curación, el respeto y el amor incondicional por las dos pequeñas vidas que los unían. El futuro aún era un lienzo en blanco, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que podía pintarlo con colores de esperanza, sin el miedo de que la oscuridad volviera a dominarlo. El éxito de los proyectos de ciencias de Sofía y Lucía en la escuela fue un reflejo de la armonía recién descubierta entre Elena y Mateo. El volcán de Sofía entró en erupción con una perfección dramática, y el ecosistema de Lucía fue elogiado por su complejidad y belleza. Los maestros y otros padres notaron la colaboración fluida entre Elena y Mateo, la forma en que se complementaban sin esfuerzo, y la alegría genuina que irradiaba de las niñas. No había tensión, solo un apoyo mutuo evidente. Aquel día marcó un punto de inflexión en la percepción externa. Los susurros y miradas curiosas que antes los seguían dieron lugar a un respeto silencioso. Las personas veían no a una pareja separada con un pasado complicado, sino a dos padres dedicados que habían encontrado una manera saludable y eficaz de criar a sus hijas juntos. Patricia, en particular, observaba con una mezcla de admiración y alivio. «Es como si un milagro hubiera ocurrido», confesó a Elena un día durante un almuerzo. «Nunca pensé que vería a Mateo tan en paz. Y tú, Elena, estás floreciendo». Elena sonrió. «Es un proceso, Patricia, pero sí, estoy en paz». El perdón me liberó. La rutina de Elena continuó, siendo llenada por el trabajo en la ONG, que prosperaba, y por las visitas regulares a la mansión. Las idas a la huerta se convirtieron en momentos de tranquilidad, donde la tierra y las plantas servían como telón de fondo para conversaciones más profundas y risas compartidas. Discutían los desafíos de la ONG, los avances de Mateo en la terapia y los pequeños dramas y triunfos de la vida de las niñas. En una tarde de sábado, las niñas estaban en una fiesta de cumpleaños, y Elena estaba en la mansión, ayudando a Mateo a organizar la biblioteca. Él había decidido donar muchos de los libros antiguos que asociaba con su período más oscuro y comprar nuevos, más ligeros e inspiradores. Era un acto simbólico de renovación. Mientras organizaban los estantes, Mateo encontró un álbum de fotos antiguo. Dudó por un momento, luego lo abrió. Eran fotos de cuando estaban juntos, al inicio de la relación, antes de que la enfermedad se manifestara con toda su fuerza. Elena se acercó, y juntos hojearon las páginas. Había fotos de ellos sonriendo, abrazados en viajes, en cenas con amigos, imágenes de un amor que un día fue puro y prometedor. Elena sintió una punzada de melancolía, pero no de dolor. Era la nostalgia de algo que podría haber sido, pero que la vida había reescrito. Se vio a sí misma, más joven, más ingenua, y al Mateo que amó antes de que la oscuridad lo consumiera. Mateo señaló una foto de ellos en un sendero de montaña, ambos riendo, con el sol en sus rostros. «Éramos felices, ¿verdad?»,
dijo, la voz suave. Lo éramos, concordó Elena, una sonrisa triste en los labios. Lo teníamos todo. Él cerró el álbum suavemente. Lamento mucho haber destruido eso, Elena, por haberte lastimado tanto. Su voz estaba entrecortada. Sé que no hay forma de volver atrás en el tiempo, pero estoy agradecido porque me hayas dado la oportunidad de ser un padre para las niñas y de tener tu amistad, incluso después de todo. Elena lo miró, a la vulnerabilidad en sus ojos. Ya no era el hombre que la había aprisionado, sino un hombre quebrado y reconstruido, que había encontrado el valor de enfrentar sus demonios y pedir perdón. Extendió la mano y tocó el brazo de él, un gesto de consuelo y aceptación. Mateo, el pasado no puede reescribirse, pero el futuro puede ser diferente, y lo está haciendo. Él sostuvo la mano de ella por un breve momento, un apretón gentil. Gracias, Elena, por todo. El silencio que siguió estuvo lleno de una comprensión profunda. No había promesas de un romance reavivado, ni la necesidad de borrar el pasado. Había solo la aceptación de la complejidad de sus vidas, del dolor que los unió y de la curación que los separó, pero que, paradójicamente, los trajo de vuelta a un nuevo tipo de conexión. Habían encontrado una forma de coexistir, de co-crear, de ser una familia, incluso de una manera no convencional. Y para Elena eso era más que suficiente. Era la prueba de que la resiliencia del espíritu humano podía transformar hasta las más profundas heridas en un camino hacia la paz. El álbum de fotos fue cerrado, pero los recuerdos que evocaba, ahora desprovistos de su antigua amargura, flotaban en el aire como un recordatorio silencioso del camino recorrido. Aquel contacto de manos, la mirada de comprensión mutua, solidificaron la nueva base sobre la cual Elena y Mateo estaban construyendo su relación. No era un retorno al pasado, sino una aceptación del presente, un presente donde el respeto y la amistad habían florecido de las cenizas de un dolor profundo. Los días se transformaron en meses, y la vida de Elena encontró un ritmo de equilibrio y propósito. La ONG prosperaba, expandiendo sus proyectos y alcanzando más comunidades. Se sentía realizada. Su trabajo era una extensión de su propia curación, un medio de transformar su experiencia en algo positivo para los demás. Las visitas a la mansión de Mateo para ayudar con la huerta de las niñas se convirtieron en un pilar de su semana, un refugio de simplicidad y alegría. Mateo, por su parte, continuaba su jornada de autodescubrimiento y recuperación. Se dedicaba a las hijas con una pasión renovada, y su presencia en la vida de ellas era constante y amorosa. La casa, antes un reflejo de su soledad y tormento, ahora irradiaba la energía de las niñas y la ligereza que él había conquistado. Se había reconectado con viejos amigos e incluso comenzado a involucrarse en proyectos de caridad, usando su inteligencia y recursos para el bien. La comunidad alrededor de ellos, que antes observaba con curiosidad y hasta lástima, ahora veía una historia de superación. La forma en que Elena y Mateo interactuaban en eventos escolares, en las fiestas de cumpleaños de las amigas de las niñas, o incluso en encuentros casuales en el supermercado, era un testimonio de su madurez y resiliencia. Eran un equipo, un frente unido para Sofía y Lucía, y la felicidad de las niñas era la prueba más elocuente de que esta nueva dinámica funcionaba. En un día soleado de Miendostos, primavera, la escuela organizó un festival de talentos. Sofía y Lucía, con el estímulo de Elena y Mateo, decidieron presentar una pequeña obra de teatro que ellas mismas habían escrito sobre la importancia de cuidar el planeta. Elena ayudó con el vestuario, y Mateo construyó un escenario simple pero eficaz. El día de la presentación, Elena y Mateo se sentaron lado a lado en la primera fila, con los corazones llenos de orgullo. Las niñas estaban radiantes en el escenario, entregando sus líneas con entusiasmo y pasión. Cuando la obra terminó, el público explotó en aplausos, y Sofía y Lucía corrieron a los brazos de sus padres. Mateo abrazó a las dos hijas con fuerza, después miró a Elena, un brillo de emoción en sus ojos. «Son increíbles», susurró, y Elena asintió con sus propios ojos humedecidos.
Mientras la multitud se dispersaba, Patricia se acercó con una amplia sonrisa. «Forman un equipo estupendo. Las niñas estuvieron brillantes». «Ellas son nuestro mayor talento», respondió Mateo, y Elena sonrió, sintiendo la verdad en sus palabras. Más tarde, mientras caminaban hacia el coche, con las niñas charlando sobre la presentación, Mateo miró a Elena. «Gracias por todo, Elena, por estar aquí, por ser la persona que eres para ellas y para mí». Elena encontró su mirada. Ya no existía la necesidad de palabras grandiosas o de revivir un pasado que ya no existía. Aquel momento, con el sol de la tarde calentando sus rostros, las risas de las hijas llenando el aire y la sensación de una paz conquistada a duras penas, era la verdadera recompensa. «Siempre estaré aquí por ellas, Mateo», respondió con sinceridad, y sabía que, de alguna forma, eso también significaba estar allí por él, en la nueva e inesperada forma de familia que habían construido. La vida, con sus giros y cicatrices, les había enseñado que el amor podía asumir muchas formas y que la curación, por más dolorosa que fuera, podía llevar a un tipo de felicidad que nunca habrían imaginado. El camino por delante aún era desconocido, pero lo recorrerían juntos, no como amantes, sino como almas conectadas por la superación y por el amor incondicional por sus hijas. El Festival de Talentos fue solo un hito más en el tapiz de una vida que, para Elena, se había vuelto inesperadamente rica. La paz que sentía no era la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con una base sólida de aceptación y apoyo. La ONG continuaba creciendo, y Elena se dedicaba en cuerpo y alma, encontrando un propósito profundo en cada vida que tocaba. Se había convertido en una voz influyente en la comunidad, una defensora incansable de las causas en las que creía. Mateo, por su parte, estaba floreciendo en su nueva vida. Se había convertido en un padre presente y cariñoso, y la mansión, antes un lugar de silencio y melancolía, ahora resonaba con la energía de las niñas y la presencia de amigos y familiares que había reaproximado. Había comenzado a escribir un libro, una especie de memoria sobre su jornada de recuperación, esperando que su experiencia pudiera ayudar a otros a enfrentar sus propios demonios. Era un proyecto ambicioso, pero Elena veía la pasión y la dedicación en sus ojos siempre que hablaba sobre ello. La huerta de las niñas continuaba siendo el epicentro de sus interacciones. Fresas, lechugas y tomates crecían exuberantes, un espejo de la vida que estaban cultivando. Las conversaciones allí eran ligeras, llenas de risas y la simplicidad de la vida cotidiana. Era un recordatorio constante de que, a pesar de todo, la vida seguía adelante, y la belleza podía encontrarse en las cosas más simples. En un fin de semana, mientras las niñas estaban en un campamento con la escuela, Elena y Mateo se encontraron en la mansión para organizar algunas cosas para la huerta y discutir los planes para las vacaciones de verano de las niñas. La casa estaba silenciosa, y la ausencia de las niñas creaba una atmósfera diferente, más introspectiva. Estaban en la cocina, preparando un té, cuando Mateo se volvió hacia Elena. «Elena, sé que ya he agradecido muchas veces, pero siento que necesito decirlo de nuevo. Tu presencia en la vida de las niñas y en la mía ha sido fundamental para mi recuperación. Me has mostrado que el perdón es posible y que la vida puede ser reconstruida, incluso después de tanto dolor». Elena lo miró, sintiendo el peso y la sinceridad de sus palabras. «Mateo, tú hiciste la mayor parte del trabajo. Tuviste el coraje de mirar hacia adentro, de tratarte, de cambiar. Yo solo extendí la mano. Y las niñas son nuestra mayor motivación, ¿no es así?» Él asintió, una sonrisa melancólica en los labios. «Sí, lo son. Pero tú fuiste el puente. Eres una mujer, increíble, Elena, fuerte, resiliente, llena de luz». Hubo un silencio cómodo entre ellos. No era un silencio de tensión, sino de reconocimiento y respeto mutuo. Aquel momento, sin las niñas alrededor, permitió que la profundidad de su conexión, construida sobre la superación y la aceptación, saliera a la superficie. «¿Y tú, Mateo?», dijo Elena, su voz suave,
Te has convertido en un hombre que admiro profundamente. Tu capacidad de reinventarte, de enfrentar tus demonios y de dedicarte a tu curación es inspiradora. Él la miró a los ojos y por un instante, un hilo invisible de una antigua conexión pareció vibrar en el aire, pero era diferente ahora. No era la pasión arrolladora que los unió en el pasado, sino una profunda admiración y cariño que había sobrevivido a la tormenta. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, confesó Mateo, su voz baja, que podríamos estar aquí conversando así en paz. La vida está llena de sorpresas, respondió Elena con una pequeña sonrisa. Buenas y malas. Lo importante es cómo elegimos lidiar con ellas. Terminaron el té, y la conversación siguió hacia otros tópicos, pero la esencia de aquel momento permaneció. Aquel encuentro tranquilo, sin las distracciones de las niñas, reforzó que la relación de ellos había evolucionado a algo que trascendía las etiquetas. Era una asociación, una amistad profunda, un lazo inquebrantable forjado en el dolor y la redención. El futuro para Elena ya no era una incógnita aterradora, sino un viaje a ser recorrido con la certeza de que, sin importar lo que sucediera, no estaría sola, y el amor en sus diversas formas continuaría guiándola. La conversación en la cocina, en ausencia de las niñas, solidificó aún más la base de respeto y admiración mutua entre Elena y Mateo. Aquel silencio lleno de comprensión era un testimonio del viaje que habían recorrido. Se habían convertido en pilares uno para el otro, cada uno en su propia trayectoria de curación, pero conectados por la historia compartida y por el amor incondicional por Sofía y Lucía. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo para Elena. La ONG estaba a punto de lanzar su mayor campaña hasta entonces, con el objetivo de recaudar fondos para expandir los programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica y para construir un nuevo centro de acogida. Elena estaba al frente de todo: reuniones con patrocinadores, planificación de eventos, entrevistas para la prensa. Era exhaustivo, pero profundamente gratificante. Mateo, consciente de la dedicación de Elena, se ofreció para ayudar de cualquier forma que pudiera. Usó sus contactos en el mundo empresarial para presentar a Elena a potenciales donantes e incluso ofreció el uso de algunos de sus espacios para reuniones de la ONG. Su apoyo era discreto, pero inestimable, y Elena sentía una gratitud genuina por su colaboración. El punto culminante de la campaña sería una gran cena de gala, donde Elena sería la oradora principal. La idea de hablar públicamente sobre su experiencia, aunque de forma velada, aún la dejaba aprensiva. Había transformado su dolor en propósito, pero exponer las cicatrices para un público tan vasto era un desafío diferente. En la noche de la gala, Elena estaba deslumbrante en un vestido elegante, pero su nerviosismo era palpable. Mateo, que había llegado más temprano con las niñas, que a pesar de la poca edad estaban allí para dar un abrazo de suerte antes de ir a casa de la abuela, la encontró entre bastidores. «Estás hermosa, Elena», dijo, sus ojos transmitiendo sinceridad. «Y serás brillante. Nadie mejor que tú para hablar sobre esto». «Tengo miedo», confesó ella, la voz casi un susurro, «de revivir todo, de no ser lo suficientemente fuerte». Mateo puso la mano en el hombro de ella, un gesto de apoyo. «Eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Tu historia es una inspiración. Habla desde el corazón y te escucharán». El estímulo de Mateo fue el empujón que necesitaba. Cuando llegó el momento de subir al escenario, Elena respiró profundo. La sala estaba repleta, con cientos de personas, incluyendo muchos rostros conocidos como Patricia, y en la primera fila Mateo con una mirada de total apoyo. Elena comenzó su discurso, no con una historia de victimización, sino con una narrativa de resiliencia. Habló sobre la importancia de transformar el dolor en fuerza, de encontrar la voz después del silencio y de construir un futuro donde la esperanza prevalece. No mencionó nombres, pero sus palabras estaban cargadas de una emoción auténtica, haciendo eco de su propio viaje. La curación, dijo, no es borrar el pasado, sino aprender a vivir con él,
transformando las cicatrices en mapas para un nuevo camino. Al final de su discurso, el público se levantó en una ovación de pie. Las lágrimas corrían por el rostro de muchos, incluyendo a Elena, que sintió que el peso de años de dolor se disipaba en aquel momento de reconocimiento y apoyo. Miró a Mateo, y él sonrió, una sonrisa que decía, sabía que lo lograrías. Después del discurso, mientras las personas se aglomeraban para felicitarla, Mateo se acercó nuevamente. Fuiste increíble, Elena. Estoy tan orgulloso de ti. Lo logramos, Mateo, respondió ella, la voz entrecortada por la emoción. Los dos. Aquel evento no fue solo un éxito para la ONG, sino un hito personal para Elena. Se había liberado completamente de la sombra del pasado, usando su propia experiencia para iluminar el camino de otros. Y a su lado, como un compañero silencioso e inquebrantable, estaba Mateo, un hombre que también había encontrado su redención. La vida les había dado una segunda oportunidad, no de reescribir lo que fue, sino de construir algo nuevo y significativo, un legado de superación y esperanza que se extendería mucho más allá de ellos. El éxito de la gala impulsó a la ONG de Elena a un nuevo nivel. La cobertura de los medios fue extensa, y las donaciones fluyeron, permitiendo que el centro de acogida se convirtiera en una realidad en tiempo récord. Elena se dedicaba incansablemente, pero ahora con un equipo más grande y más recursos, lo que le permitía ver el impacto tangible de su trabajo en las vidas de tantas mujeres y niños. Se sentía plena, con la certeza de que había encontrado su verdadero propósito. Mateo continuaba siendo un pilar de apoyo, ofreciendo consejos y contactos siempre que fuera necesario, pero respetando el espacio y la autonomía de Elena. Su propio libro progresaba bien, y compartía fragmentos con Elena buscando su opinión. Era un texto crudo y honesto, que detallaba su lucha contra la enfermedad, el impacto en su familia y el largo camino hacia la recuperación. Elena leía con una mezcla de dolor y orgullo, viendo el valor que él tenía al exponer sus vulnerabilidades. Las niñas, Sofía y Lucía, eran el centro de su universo compartido. Crecían felices, seguras y maduras por la estabilidad que sus padres, en su nueva configuración, les proporcionaban. La huerta continuaba siendo un refugio, un lugar donde la familia se reunía para plantar, cosechar y simplemente estar juntos. Era allí donde las conversaciones más simples y profundas ocurrían, bajo el sol o la sombra de los árboles frutales. Un año después de la gala, Mateo invitó a Elena a cenar en la mansión. Las niñas estaban en casa de una amiga y la casa estaba en un silencio familiar. No era una cena romántica, sino un encuentro entre amigos que compartían una historia y un futuro interconectado. Mientras cenaban, Mateo habló sobre el libro. Al editor le gustó mucho el manuscrito. Quieren publicarlo a finales de año. Había un brillo de satisfacción en sus ojos. Quería que fueras la primera en saberlo formalmente. Elena sonrió, genuinamente feliz por él. Mateo, eso es maravilloso. Sabía que lo lograrías. Es una historia importante y ayudará a muchas personas. Eso espero, dijo un poco vacilante. Y quería preguntarte algo. En el prefacio me gustaría dedicar el libro a ti. No solo por tu perdón, sino por haberme mostrado que la curación es posible y por haberme devuelto la oportunidad de ser padre para nuestras hijas. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto era la prueba final de que la herida había cicatrizado y que la gratitud y el respeto habían tomado su lugar. Mateo, comenzó emocionada. No necesitas hacer eso. Lo necesito, Elena, insistió, sus ojos fijos en los de ella. Es la verdad. Fuiste la luz en mi camino más oscuro, y quiero que el mundo lo sepa. Ella asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. Entonces sí, Mateo, me sentiría honrada. La cena continuó con una ligereza que antes sería impensable. Conversaron sobre los próximos pasos de la ONG, los planes de verano de las niñas
e incluso sobre la posibilidad de que Mateo se involucrara más activamente en causas de salud mental, usando su plataforma recién adquirida. Al final de la noche, mientras Mateo la acompañaba hasta la puerta, un sentimiento de plenitud envolvió a Elena. Había perdonado, curado y reconstruido su vida de una forma que nunca imaginó. No había un felices para siempre, en el sentido tradicional, sino algo mucho más profundo y significativo. Una familia redefinida por la superación, una amistad forjada en el dolor y un futuro construido sobre la base sólida del respeto y el amor incondicional. La vida, en su complejidad, le había enseñado que la felicidad podía encontrarse en lugares inesperados y que, a veces, el fin de un capítulo era apenas el comienzo de una historia aún más bella y resiliente. Pasaron algunos años desde el lanzamiento del libro de Mateo y el éxito rotundo de la campaña de la ONG de Elena. La vida se había asentado en un ritmo de prosperidad y paz, un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu humano. El centro de acogida de la ONG, bautizado como Casa de la Esperanza, era ahora un faro en la comunidad. Con el apoyo continuo de Mateo y de muchos otros, Elena había transformado el sueño en una realidad palpable, ofreciendo no solo refugio, sino también terapia, capacitación profesional y un nuevo comienzo para cientos de mujeres y niños. Elena era una figura respetada. Su voz resonaba en conferencias y paneles, inspirando a otros a transformar el dolor en propósito. El libro de Mateo, La sombra y la luz, se convirtió en un bestseller, traducido a diversos idiomas. Viajaba por el país compartiendo su historia de superación, desmitificando la enfermedad mental y abogando por más empatía y comprensión. Su viaje de redención era una prueba viva de que la curación era posible y se dedicaba a ofrecer esperanza a quien se sentía perdido. Sofía y Lucía, ahora preadolescentes y adolescentes respectivamente, eran la personificación de la paz encontrada. Eran niñas brillantes, seguras de sí mismas, con un lazo inquebrantable con ambos padres. La huerta de la mansión, que un día fue el escenario de sus pequeñas aventuras y descubrimientos, continuaba siendo el lugar de sus encuentros familiares, un santuario de recuerdos y risas. En un atardecer de otoño, Elena y Mateo estaban sentados en el banco de madera de la huerta, observando a Sofía y Lucía cosechar fresas, sus voces alegres llenando el aire. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y una brisa suave balanceaba las hojas de los árboles. ¿Quién lo diría, Mateo? Elena rompió el silencio, su voz suave. Que llegaríamos a este punto, que todo esto sería posible. Mateo tomó la mano de ella, un gesto natural y cómodo, sin la intensidad de un romance, pero con la profundidad de una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. Jamás lo habría imaginado, Elena. Hubo un tiempo en que pensé que la oscuridad me consumiría para siempre. Fuiste la luz que me guió de vuelta. Elena sonrió, mirando a las hijas, luego a él. Fuimos la luz uno para el otro, de formas diferentes. Me enseñaste sobre el perdón, sobre la fuerza de seguir. Adelante. Y juntos reconstruimos algo que parecía irremediablemente roto. Él asintió, sus ojos humedecidos mientras observaba a Sofía y Lucía. Ellas son nuestra mayor obra, la prueba de que el amor, aunque transformado, nunca muere, solo encuentra nuevas formas de existir. Las niñas se acercaron, cada una con una canasta de fresas recién cosechadas. «Miren, papá, mamá, cosechamos». «Muchas», dijo Sofía, extendiendo la canasta. Lucía se acurrucó entre ellos en el banco. «¿Podemos hacer pastel de fresa hoy?» Elena y Mateo se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Aquel momento, simple y perfecto, era la culminación de un viaje de dolor, perdón y redescubrimiento. No había un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso. Una familia redefinida, unida no por un lazo romántico, sino por un amor inquebrantable, respeto mutuo y la certeza de que habían transformado sus cicatrices en una historia de esperanza.